pasa porque es bien, bueno, buenas tardes, ¿no? Espero que estén bien, ¿sí? Y hoy vamos a seguir avanzando, ¿no? En los temas, pero vamos a hacer un retroceso, digamos, un poquito para explicarles cómo hacemos, ¿no? Esa categorización que vimos en el sistema, el control de stock, no sistema de proveedores, ¿sí? Esa categorización con el método ABC, ¿sí? Que era simplemente para que ustedes conozcan, ¿no? Cómo se hace uno, ¿no? En profundidad, ¿no? De estos control de stock, ¿sí? Yo les voy a compartir pantalla, ¿no? Ustedes necesito que alguien, ¿sí? Muy amable, me diga si ven, porque para mí yo siempre los veo. Yo veo el contenido, pero no sé si ustedes alcanzan a ver lo que yo les quiero mostrar, ¿sí? A ver si alguien me dice si ve algo o no. Yo sí, profe, lo veo. Ah, perfecto. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, yo bien. Estoy con un montón de cosas, pero estoy súper bien. Sí, correcciones hice algunas el fin de semana. Si no las hice, ahora después de clase me pongo de nuevo, ¿no? a corregirles y a enviarles las devoluciones, ¿sí? Bien, fíjense acá, ¿no? Yo les decía hace un ratito que no quería profundizar tanto, ¿no? Pero bueno, ustedes es un grupo que les encanta, ¿no? Saben más y a mí me gusta porque se ve que hay compromiso, ¿no? En formarse, en capacitarse, ¿no? Fíjense, acá nosotros hablábamos la vez pasada de el método. Acá, ahí está. El método, ¿no? ABC, ¿sí? Y yo simplemente les dije, bueno, vamos a trabajar con este método que es uno de uno de los que más se usa, ¿sí? Pero no hice, profundamente no hice una profundización, simplemente vimos los pasos, cómo hacerlo, ¿sí? Pero seguro iba a llegar este momento de hacer la categorización, ¿sí? Aquí nosotros vamos a mencionar, ¿no? Que este método ABC también, ¿no? Tiene estos dos nombres más, ¿sí? Que podemos mencionarlo como ley 80-20, ¿sí? Así se llama, o ley de Pareto, ¿sí? Que es otra persona, ¿no? Que acá yo antes de iniciar prefiero que conozcan de dónde viene, ¿no? Este método. Vamos a hablar de Pareto, que es un economista, ¿sí? Y a la vez es sociólogo, que él tuvo una, digamos, como una eh, disconformidad, vamos a decir, ¿no? Es una persona que analiza en profundidad cada situación, ¿sí? Y él, fíjense, ¿no? ¿Qué toma en cuenta o qué especifica más que todo, ¿no? Él marca de manera constante que hay una relación, digamos, desigual, él dice, ¿no? Entre todas las situaciones de entrada, ¿no? De mercaderías y las salidas, ¿sí? Es una persona que analiza muchísimo cada tema. Y él tiene, ¿no? Como, digamos, un axioma, vamos a decir, ¿sí? Este que les voy a dar a conocer. Fíjense, él dice, ¿no? Que el 80%, ese es, siempre hay que marcarlo así, el 80% de las consecuencias, dice él, derivan del 20% de las causas. ¡Ay, qué hombre! ¿No? Que nos hace repensar las situaciones, ¿sí? Él es el que maneja, el que ideó, ¿no? Este método. Y fíjense, por eso yo no quería profundizar demasiado. En este caso, cuando hicimos, no sé si lo recuerdan, seguro que sí, porque fue extenso, ¿no? Y yo simplemente marqué los colores, nada más,
Y dije, bueno, mientras los chicos sepan cómo obtener los resultados, ¿sí? Sepan cómo armar este cuadro, creo que está bien, ¿sí? Y marcábamos los porcentajes, nada más, estaba bien, ¿sí? Pero, ¿no? Nosotros vamos a considerar esta clasificación porque ustedes desean saber, ¿cómo hago yo para poder clasificar sí o sí, ¿no? Mis productos o la cantidad, ¿no? De productos, ¿sí? Fíjense acá, ¿por qué decidí no hacerlo? Porque es complicarles tal vez un poquito la existencia, ¿no? Fíjense lo que él dice, ¿no? Él incluye, ¿no? En la clase A, ¿no? De este stock, ¿no? Y él dice, el stock incluirá, ¿no? De forma aproximada artículos que representan el 80% del valor total, ¿sí? Que es el 20% de los artículos. Pobre, dicen. Ustedes me deben decir, me está mezclando un montón de cosas, un montón de información. Sí, es verdad, ¿no? Pero si nosotros lo llevamos a la práctica, con este ejemplo que teníamos, fíjense, nosotros vamos a decir que aquí en el porcentaje, no sé si ustedes lo recuerdan, sumábamos el total, ¿no? Luego de haber realizado el porcentaje acumulado, que decíamos que era esta cadenita, ¿sí? Y llegábamos a un total, ¿sí? Que en este caso es 77,23. Para nosotros va a representar, ¿sí? El 70%, digamos casi 78, ¿sí? Entonces, para nosotros decir que este porcentaje, si lo, digamos, lo redondeamos ya por demás, vamos a decir que es el 80, representa el 20, ¿sí? Aplicando el axioma de Pareto, ¿sí? Por eso, vieron, es como complicarles mucho más, ¿sí? Pareto, ¿no? Utiliza la clase B, ¿no? Fíjense, acá nos complica mucho más todavía, ¿sí? Él dice que la clase B van a estar representados todos los artículos que son aproximadamente el 15% del valor total, ¿no? Que pueden representar el 30 o el 40% de ese total de productos, ¿sí? Es mucho, es complicarles, pero bueno, ¿no? Si nosotros vamos al ejemplo, fíjense, nosotros hicimos, ¿no? La suma y nos da aproximadamente, en este caso, nos pasamos de ese 15%, pero lo vamos a dejar porque en este caso él habla que es el 30%, ¿sí? Si a nosotros aquí nos hubiera dado 15%, ¿sí? Corresponde al 30%. Pero a nosotros nos dio un poquitito más, entonces representa el 40%, ¿sí? Por eso yo aquí, al finalizar, ¿no? Detallamos, ¿sí? Dijimos, en la zona B hay 6 productos que representan el 40%, porque nos pasamos, ¿no? No es 15, sino 17, porque lo redondeamos, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Que vamos a tener la última parte, que es la clase C, donde él dice que el resto, ¿no? De artículos van a representar el 5%, ¿sí? De ese total de stock que uno tiene. Que si nosotros lo llevamos a porcentaje, va a quedar representado entre el 40 o el 50% del total de los artículos. Si vamos a la práctica, ¿no? Nosotros vamos a ver que sí. Y en este caso vamos para arriba, donde quedó el cuadrito, ¿sí?
nos da el 5%, casi 6%. Siempre nos excedimos nosotros, ¿sí? Pero fíjense también el secreto, en el caso del porcentaje acumulado, nos da el 100 exacto. Entonces está bien, ¿sí? Ese es el secreto, ¿no?, de la categorización, ¿sí? Es entrar en profundidad a ese tema, ¿sí? Por eso yo dije, bueno, lo salto, lo dejo. Creo que los chicos se van a conformar obteniendo, ¿no?, y poder categorizar los productos, ¿sí?, de aquel producto que tiene mayor precio a aquel que tiene menor precio, ¿sí? No sé si les conforma, ¿no? Yo creo que con el hecho de haber aprendido, de haber logrado llegar a este aspecto y categorizar, está bien, ¿sí? Pero si ustedes desean que veamos más en profundamente control de stock, lo hacemos, ¿sí? Pero vamos a ir perdiendo más tiempo de temas más importantes todavía, ¿no? Pero bueno, eso lo deciden ustedes, ¿sí? Ustedes díganme, yo no tengo ningún problema de profundizar, ¿no? Control de stock, ¿sí? A ver, díganme, ¿qué dicen ustedes? A ver, yo voy a dejar de compartirlo, así me dicen. Y, uy, hola, díganme, a ver, ¿qué piensan? Profe, yo diría que avance, porque si vamos a empezar con contabilidad y lo que son los patrimonios, lo que son los... es más amplio también, es complicado. O sea, Sí, eh, yo creería que tendríamos que avanzar ya y dejar esto como está, porque es verdad, es muy amplio, es amplio, es muy amplio. ¿sí? Si nosotros, Le digo porque yo he hecho el primer año de administración en un terciario y entonces, es amplio, es muy amplio. claro, Así que, pero lo que usted está dando para mí es muy básico, lo que realmente tendríamos que saber, porque si nos vamos a meter más profundo, es muchísimo. es muchísimo, la verdad, ¿viste? Es así, nosotros tratamos de los contenidos que ustedes tienen en el curso, ir dando lo primordial, lo que podrían ustedes llegar a utilizar ejerciendo, ¿sí? Entonces, considero, ¿no?, con Jessica, ¿sí?, que avancemos un poquito más, porque Sí, nos vamos, profe, sí, para decime. mí también está Sí, bien porque es básicamente y te puedes desenvolver bien con él, con la información de que usted nos dio de que el mayor a menor se puede formar el ABC. Para mí está perfecto porque sinceramente por los porcentajes es un poco más complicado. la verdad. Y hay que empezar a profundizar y analizar, ¿no?, cada parte de Pareto y qué es, y empieza el porqué, y hay, no. Entonces yo considero que es más importante los otros temas que vienen, ¿no?, que es contabilidad, tal vez. Yo no sé, ¿el resto maneja contabilidad? A ver, ¿vieron? ¿Conocen algo? ¿Realizaron algún No, profe. nacimiento? Nada, ¿no? El- Yo tengo una idea, profe. Si tenés una idea, bien, bueno, buenísimo, ¿no? Porque toda esta parte es teórica, ¿sí? Tenemos que analizar todo lo que es, ¿no?, bastante difícil. Esta vez empecé al revés. Yo siempre voy por la práctica y luego voy por la teoría, pero esta vez no lo puedo hacer. Tengo que ir sí o sí por la teoría para luego, ¿no?, cuando nos sentemos a hacer los asientos, que los vamos a hacer en vivo, ¿no? Ustedes me van a ayudar y cuando tengamos que hacer un libro diario, yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a ayudar, ¿sí? Y para eso debemos conocer las cuentas, ¿sí? Entonces vamos a ir de lo menos a lo más, ¿sí? Bien, bueno, avancemos. ¿Qué es contabilidad? ¿Tienen idea ustedes? ¿Qué es contabilidad? Si alguien puede darme una mínima idea, aparte de ser una técnica, ¿no?, que nos permite registrar, ¿no?
A ver, algo más que ustedes podrían mencionar. Ahí Jessica, que tiene mucha experiencia. A ver, ¿te animarías? ¿O no? No, se ve que no. Bueno, vamos a... Es una técnica. Sí, decime. Las actividades diarias Bien. ¿Y tenés algo más? ¿Sabés qué nos permite la contabilidad? y llevar un registro financiero, digamos, Perfecto. bien de Muy bien. activos, pasivos que tengamos, Ahí está. para saber cómo enfrentarnos después a la realidad. Exactamente. Ahí cuando hacemos nosotros los libros diarios, ¿no? Ya empezamos a ver la realidad que tiene la empresa y más todavía cuando hacemos un libro mayor y más todavía cuando ya hacemos un balance, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, toda esa partecita que para vos tal vez sea súper básico, ¿no? Porque tenés conocimientos, pero yo tengo que hacer esa bajada, ¿no? Ir de lo más fácil a lo más, digamos, complicado. Pero bueno, vamos a compartir, ¿no? Pantallas y les voy dando a conocer, les sirve de guía. Si ustedes quieren aportar, mucho mejor, ¿no? Porque nos sirve para enriquecer la clase, ¿sí? A ver aquí, ¿se alcanzan a ver algo? ¿Ven algo? Tienen que ver un Sí, cuadro. profe, ahí se ve. Ahí está. Bueno, acá tenemos un cuadrito, lo vamos a acomodar mejor, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Ahí les damos un pequeño conceptito muy rápido, ¿no? De qué es contabilidad, ¿sí? Y por supuesto que vamos a decir que es una técnica, ¿no? Que va a llevar una serie de procedimientos, ¿no? Y la función principal, como nos decías hace un rato, ¿no? Nuestra compañera, no va a ser más que registrar, ¿sí? Toda operación que se realice, ¿no? En una empresa, ¿sí? Acá volvemos ya, retomamos, ¿no? A las empresas, ¿sí? Va a depender de acuerdo al tamaño, ¿no? Que ya las analizamos. Y fíjense, nosotros aquí debemos conocer fundamentalmente cuál es el patrimonio, ¿no? Que tiene nuestra empresa. Pero ustedes me van a decir, ¿y qué es el patrimonio? ¿Sí? ¿Cómo lo constituye al patrimonio? ¿Sí? Entonces vamos a hablar, ¿sí? De estos aspectos a tener presente, ¿no? Que son todos los bienes, ¿no? Todo aquello que posee, ¿sí? Nuestra empresa, que les va a permitir llevar una actividad comercial, ¿sí? Ya sea para venta o tal vez para reventa. Aquí nosotros vamos a considerar también cuáles son los derechos que tiene, ¿no? La empresa. Fíjense acá, nosotros vamos a hablar de cobros pendientes, ¿sí? Ese monto de dinero que yo tengo, también es mío, ¿no? Que tengo a mi favor, y que lo voy a ir cobrando de los diferentes consumidores, podemos decir, ¿sí? También nosotros vamos a tener presente las deudas, ¿sí? Aquí son las que yo debo, ¿no? Pagar. Son esas cantidades de dinero, decimos pendientes de pago, ¿sí? Tal vez acá vamos a decir, podemos involucrar sueldos, ¿sí? A los proveedores, ¿no? Que nosotros ya analizamos y vimos, ¿no? ¿Qué es qué es un proveedor? ¿Sí? Fíjense aquí, vamos a hablar, ¿sí? De patrimonio neto, podemos decir, o también se lo conoce como neto patrimonial, ¿sí? Y aquí, ¿cómo lo obtenemos? Lo básico de esto es decir, ¿cómo obtengo yo ese patrimonio? No es otra que hacer una resta, ¿sí? Considerando los bienes, todo lo, digamos, lo positivo que yo tengo, ¿sí? Y los derechos, ¿sí? Que también tengo, ¿no? Todo acá voy a ir hablando todo a mi favor, ¿sí? Y esas deudas que tengo también existentes, que siempre no van a estar presentes hasta que yo las logre cobrar, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Hablamos, acá este va a ser una clase
digamos, como conceptual, ¿no? Vamos a ir viendo diferentes temas, ¿no?, que forman parte de todo lo que tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Conocen qué es un inventario? ¿Hicieron ustedes alguna vez un inventario? A ver, si alguien está trabajando o trabajó y realizó un inventario, que nosotros sin querer, digamos que lo realizamos, ¿sí? Cuando vimos control de stock, sí, ahí está, muy bien, perfecto. Sin querer, ¿no? Ahora vamos integrando, ¿no?, conceptitos que ustedes ya tienen presente. Por eso vamos siguiendo ese orden, que ya están en condiciones de decir qué es, ¿no?, un inventario. A ver, ¿qué hicimos cuando trabajamos control de stock? A ver, ¿alguien recuerda? Detallamos las cosas que había en la empresa. Ahí está, detallamos, muy bien. ¿Y para qué nos servía un control de stock? Para saber en qué situación está la empresa, cuáles son los productos que se demandan más, aquellos que no se demandan, que no se venden, ¿sí? Vimos la gran variedad de tipos, ¿no?, de controles que hay, ¿sí? Analizamos algunos ejemplos también, ¿sí? Fíjense, nosotros acá, muy bien tu aporte, ¿no? Fíjense qué vamos a hacer o cómo vamos a mencionar que es un inventario. A ver, vamos a Esta ver. es también. Sí, decime. Sí. No No, sé si perdón, era. eran Ah, bien, no hay problema, no hay problema. Por ahí algunas veces ustedes escuchan a mis perritos, así que no hay ningún problema. Bueno, un inventario, ¿no? Fíjense que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y vamos a decir que es una relación detallada, ¿no? Y vamos a volver a mencionar a los bienes que tiene la empresa, los derechos, ¿sí?, a cobrar, y también, ¿no?, vamos a hablar de las deudas, ¿no?, que pendientes de pago, vamos a decir, ¿sí? Fíjense, nosotros aquí vamos a hablar que un inventario, ¿no?, tiene estas dos partes, ¿sí? Es lentamente ir introduciendo, ¿no?, en los asientos, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar, ¿no? A la izquierda, nosotros vamos a encontrar todos los elementos patrimoniales, ¿no?, que forman el activo. Todo lo que a mí, vamos a decir de manera rápida para ustedes y para mí, todo lo positivo, ¿no?, que yo tengo, ¿no?, para poder realizar mi actividad, ¿sí? Y, por supuesto, voy a tener, ¿no?, a mi derecha todos aquellos elementos, ¿no?, que también van a ser patrimoniales y que forman el pasivo, ¿sí? Todo aquello que significa una deuda, ¿no?, o una pérdida, ¿sí? Fíjense acá, uy, esto lo vamos a realizar la próxima, ¿no? Ya vamos a trabajar asientos, vamos a hacer asientos aislados, ¿sí? Vemos si llegamos hoy analizando las cuentas, ¿sí?, que ustedes sería muy bueno, ¿no?, que, bueno, el trabajo práctico que yo les voy a dar va a ser justamente ese, que armen su propio, digamos, apunte, ¿no?, de las cuentas para cuando tengamos que hacer haciendo, ustedes me puedan ayudar y decir qué cuenta, ¿no?, corresponde, ¿sí? Pero, por supuesto, lo vamos a ir haciendo muy lento, ¿no?, por si hay personas que tal vez desconocen, ¿no?, y les cuesta un poquito más. Fíjense aquí, ¿no?, vamos a hablar de un balance, luego de haber realizado, ¿no?, un libro diario, ¿sí?, un libro mayor, llega el momento, ¿no?, de hacer este balance. Y fíjense, ¿qué nos va a reflejar este balance? ¿Cuál es la situación patrimonial, ¿no?, que tiene la empresa? ¿Sí? Y bueno, acá nuevamente vamos a estar hablando, ¿no?, del activo,
¿no? Que yo recién les mencioné, todos los bienes, ¿no? Todos los derechos que tiene la empresa, y también vamos a mencionar el pasivo, ¿no? Fíjense acá, vamos a estar hablando también, ¿no? Del capital que yo tengo, ¿sí? Y las deudas, ¿sí? Fíjense aquí, yo les doy a conocer cómo está formado, ¿no? El pasivo. También vamos a hablar de dos partes, ¿sí? Pero vamos a hablar de un pasivo no exigible, ¿sí? También lo podemos conocer o recursos propios, ¿sí? Que acá vamos a mencionar, ¿no? Que está formado, ¿no? O se obtiene más que todo por los propietarios, los dueños, ¿no? De la empresa, que representan ese patrimonio total que ellos tienen, ¿sí? Y como todo, ¿no? También vamos a tener un pasivo exigible o recursos ajenos, ¿sí? Fíjense, es similar, acá es no exigible, ¿sí? Aquí es exigible, acá habla de recursos propios y aquí habla de recursos ajenos, ¿sí? La misma clasificación ya nos da mención, ¿no? A qué se refiere cada uno, ¿sí? Fíjense, acá hablamos de personas que son externas, ¿sí? A la empresa, ¿sí? Que por supuesto que aquí van a estar representadas, ¿no? Por las deudas, ¿sí? Fíjense, nosotros aquí vamos a hablar nuevamente de estructura, ¿no? Económica y financiera, ¿sí? En este tiempo vamos a estar hablando constantemente de bienes, ¿no? De derechos, ¿sí? Porque todo ronda sobre, ¿sí? Digamos, sobre lo mismo, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Vamos a decir cómo lo compone o cómo está constituido, ¿no? Una estructura económica, ¿sí? Y bueno, acá vamos a hablar bienes y derechos, ¿no? Y podemos ir lentamente, ¿no? Haciendo mención a algunos, ay, no vamos a admitir además, espere, ahí está. Vamos a hacer mención, ¿no? Aquí, digamos, algunos ejemplos, ¿no? De cómo están formados nuestros activos, ¿sí? Vamos a hablar de edificios, ¿sí? De máquinas, de dinero, ¿sí? Y también, ¿no? Vamos a hacer mención de las deudas, ¿sí? Uy, llegó el momento que muchas veces me dicen, ay, son un montón las deudas, las cuentas para yo poder memorizarlas. Seguro que sí. Ahí Jessica nos va ¿te acordás más o menos? No sé si nos escuchás. La cantidad de cuentas que tenemos del pasivo. A ver, del activo. Vamos a empezar. ¿Te acordás más o menos? Sería una. ¿Cuántas? Deudas a cobrar, clientes, baja. Bien, esas son las del pasivo. ¿Y te acordás un número exacto, más o menos, aproximado? No, son una cantidad. Son una cantidad, justo, ¿no? Y las cuentas, profe, sería como rubro de caja de banco, Sí, de sí. inversiones, de créditos, de bienes de cambio, bienes de uso. Ahí Después está, están los activos intangibles. perfecto. Mira todo lo que saben ustedes. Muy bien, ¿sí? Podemos decir aproximadamente, ¿no? Que del activo hay 37, aproximadamente, ¿no? De las cuales las más usables deben ser muy, siempre, ¿no? Reiteradamente, y debe ser unas 18, 20, depende, ¿no? Del ámbito donde ustedes vayan a ejercer, ¿sí? Ya si hablamos del pasivo, ya son aproximadamente 17, ¿sí? Que nosotros ya enseguidita, si llegamos, ¿no? Tenemos que ver, ¿sí? Ya enseguida yo les muestro nada más, las tenemos que analizar. Fíjense, ahí vamos a ver las más utilizadas, ¿sí?
pero enseguida, ¿sí? Vamos lento, pero vamos, ¿no? Que eso es lo importante, ¿sí? ¿Conocen qué es una cuenta que estamos hablando nosotros? Más allá que yo ahí ya se lo puse, ¿qué es una cuenta? A ver, ¿tienen idea? ¿Para qué nos sirve una cuenta o qué engloba una cuenta? A ver, ¿alguien se anima? No. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? Bueno, no importa. Podría decirse que son procedimientos de datos. Sí, podemos decir, perfecto, procedimientos de datos. Claro, porque van a estar involucrados eh, situaciones o elementos, ¿no? Que forman la actividad que realiza la empresa, ¿sí? Bien, ¿no? Nosotros acá les doy un ejemplo, un concepto así muy rápido, ¿no? Vamos a decir que es un medio, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar individualizado, justamente porque tenemos que conocer cada una de las cuentas, ¿sí? Y fíjense acá, tenemos que conocer cuáles son las funciones que cumplen, ¿sí? Y bueno, no va a ser otra más que registrar, ¿no? Una situación o un movimiento, ¿sí? Que se produzca en las empresas, ¿sí? Una cuenta la vamos a representar, ¿no? Con una letra simula, es una letra T, ¿sí? Donde en la parte de arriba, ¿sí? Vamos a encontrar, a ver si tenemos aquí, sí, ahí está. Vamos a encontrar el nombre, ¿no? O el título que tiene la cuenta y aquí ya vamos a ir conociendo, ¿no? El debe y el haber, ¿sí? Pero antes de eso, nosotros debemos conocer dónde los ubicamos, cómo están formados, ¿sí? Entonces, vamos a tener siempre, 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 nosotros vamos a encontrar, ¿sí? De nuestra izquierda va a estar el debe, ¿sí? Y vamos a colocar siempre, ¿no? De nuestra derecha el haber, ¿sí? ¿Alguien tiene idea qué lo forma al debe y el haber? A ver si alguien se anima a contarnos. A ver, cuéntenme. O no, o se olvidaron. El debe, creo, hace muchos años que lo vi en la secundaria, pero me acuerdo, el Tranquila. debe, el debe era las salidas que genera la empresa y el haber las ganancias, o al revés, Al revés, ¿no? al revés. Al revés. Ahí O sea, está. sería el haber las salidas Ujú. y el debe las ganancias. Ahí está. Es todo lo, digamos, lo positivo que yo tengo, ¿sí? Claro, sería como lo negativo y lo positivo en una recta. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, nosotros, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O no? ¿No? No, no, no. Bueno, vamos a conocer, ¿no? El funcionamiento, ¿no? Que tienen las cuentas de balance. Ay, Dios mío, cada vez nos profundizamos más, ¿no? Aquí vamos a tener que mencionar, ¿no? Que estas cuentas de balance, ¿no? Van a estar las cuentas del activo, ¿sí? Del pasivo y las del patrimonio neto. Ahí directamente ponemos neto, ¿sí? Aquí hay un simple ejemplo muy rápido, ¿no? Y cómo haríamos nosotros este balance, ¿sí? Vamos a tener las cuentas del activo, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿no? Decimos las existencias iniciales, ¿no? Que se tienen y las disminuciones. Van a estar las cuentas, ¿no? Del pasivo, fíjense, ¿no? Es como una contraposición, ¿sí? Van a estar las disminuciones y vamos a tener las deudas iniciales.
Cuando hablamos de cuentas del patrimonio, fíjense, ¿no? Vamos a tener las disminuciones y también el neto inicial en este caso, los aumentos, ¿sí? Acá hablamos de deudas, ¿no? A no confundirse en este caso, ¿sí? Unas veces nos confundimos y cometemos unos errores, ¿sí? Fíjense aquí, ahí está. Vamos a hablar, ¿no?, de este sistema de partida doble, ¿sí?, que es la T, vamos a decir así de manera rápida, ¿no?, donde nosotros vamos a ir anotando todas las cuentas, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar que en el debe, ¿sí?, nosotros vamos a colocar todo lo que es la entrada, ¿sí? Y en el haber, todo lo que significa las salidas, ¿sí? Nosotros, a partir de ahora, ¿no?, tenemos que utilizar esta terminología, digamos, técnica, justa, apropiada, ¿no?, a la parte de contable, ¿sí?, que es estas cinco palabritas, ¿sí?, que las vamos a incorporar y en realidad vamos a tener también, ¿no?, los saldos, ¿sí? Las vamos a utilizar a partir de ahora, ¿sí?, en el momento de realizar los trabajos, los asientos, ¿sí? Vamos a tener que utilizar esta terminología, ¿sí? Capaz de no tan de pronto, pero las vamos a ir usando. Vamos a decir, ¿no?, que el debe siempre, ¿no?, nuevamente lo vamos a encontrar, ¿sí?, a nuestra izquierda. El haber va a estar a nuestra derecha. Aquí fíjense, vamos a decir cargar, ¿sí?, o adeudar, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos referencia a este término, vamos a efectuar, vamos a colocar, ¿sí?, una anotación, ¿sí?, en el debe, ¿sí? Vamos a utilizar también la terminología que es abonar, ¿sí?, donde acá significa una salida, ¿sí?, es de mi plata, ¿no?, o de mi capital, se produce una salida. Entonces hablamos de el haber, una anotación, ¿sí? El saldo, diferencia, ¿no?, la suma que vamos a tener entre el debe, ¿no?, y el haber, ¿sí? Tal vez yo esté diciéndoles muchas palabras juntas, pero bueno, vamos despacito. Saldo deudor, ¿sí? Y también vamos a tener saldo acreedor. Fíjense la diferencia, ¿no?, entre uno y otro, ¿sí? Vamos a hablar de saldo deudor cuando la suma, fíjense acá, del debe, ¿sí?, es mayor, ¿sí?, que la del haber. Esto lo vamos a ver mucho más reflejado en la parte práctica, ¿sí? Y vamos a hablar de un saldo acreedor cuando es al revés. Fíjense, la suma del haber, ¿sí?, es mayor que la del debe. Algo muy importante, ¿no?, es saldar esa cuenta, ¿sí? Entonces yo acá voy a anotar ese saldo, ¿sí?, del lado, ¿no?, que está la suma que sea menor, ¿sí? Esto, tal vez así, hablando de teoría, es muy superficial, ¿sí? Pero luego lo vamos a volver a repetir, ¿sí?, cuando vamos a la práctica. Fíjense aquí, ¿no?, cómo yo voy a confeccionar, cómo voy a hacer los diferentes asientos, ¿sí? ¿Qué es un asiento? A ver, ¿alguien sabe? ¿Conoce? ¿Qué es un asiento? Yo les dije, vamos a hacer asientos. A ver, los que ya más conocen, los que tienen, los que utilizaron o están trabajando, ¿no?, con asientos, ¿saben? A ver. O recuerdan, tal vez. Es la anotación que hacemos en el libro diario, digamos, o en la registración que se haga.
Perfecto, muy bien. Eso. Bien, vamos a hacer esa anotación, muy bien, ¿sí? En los diferentes libros, ¿sí? Aquí nosotros vamos a utilizar muchas gracias, ¿no? Por el aporte. Vamos a utilizar, ¿no? Este criterio, vamos a decir, ¿no? Donde toda entrada, ¿sí? La vamos a registrar en el debe, ¿sí? Y todas las salidas las vamos a registrar en el haber, ¿sí? O sea, vamos a ver todo esto. Fíjense, aquí yo les pongo un ejemplo muy rápido, ¿sí? Pero simplemente es para que nos ubiquemos qué vamos a hacer después, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un asiento, ¿sí? ¿Alguien se anima a leerlo para que no se aburran? Si no hablo yo sola. A ver, ¿quién se anima? Se compra una máquina nueva por valor de 400.000 con dinero en efectivo. El asiento a realizar es el siguiente. Por un lado Ay, tenemos maquinaria y por el otro lado caja. muy bien, perfecto. Del Fíjense, lado sí, sí, izquierdo sería el, sí. eh, el haber y Ay, del otro lado el de. a ver, ¿y de dónde colocarías vos? Y Sí, el sí. lado, porque esta maquinaria 400.000, porque es un activo que se adquiere, y de la caja sale 400.000 porque se pagó en efectivo. Perfecto. ¿Ves? Pero ella te va a explicar. No, muy bien, perfecto, ¿sí? Lento, sí, ella maneja muchísimo, ¿no? Estos conocimientos, pero nosotros vamos a ir despacito, muy bien, ¿no? Así vamos a manejarnos, ¿no? Cuando hagamos los asientos, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, ¿no? Tenemos digamos, la cuenta, ¿sí? ¿Y qué colocamos? ¿No? ¿Qué hicimos nosotros acá? Nosotros hay una entrada, se compró, ¿sí? Una máquina, ¿sí? Por este valor, 400.000. ¿Cómo lo hicimos? Siempre nos vamos a ir haciendo estas preguntitas, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo pagamos? Lo pagamos con efectivo. El efectivo que representa es nuestra caja, ¿sí? Y bueno, los vamos a ir colocando, ¿no? Teniendo presente esta terminología aquí, las entradas se registran en el debe, las salidas se registran en el haber, ¿sí? Eso lo vamos a tener presente siempre, ¿sí? Aquí, les hablo, ¿no? De un libro diario, un libro mayor, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar de un libro diario donde yo voy a ir haciendo la anotación, ¿no? Cronológica, ¿sí? Ese orden debe ser día a día, ¿no? Por eso es diario, de todo hecho contable, ¿no? Que yo vaya realizando, ¿sí? Ya vamos a ver la estructura, ¿no? Que tiene. Ahí, aquí es muy abstracto, podemos decir, ¿no? Así, esta estructura, ¿no? Pero va a estar formado de esta manera, ¿no? Vamos a tener el debe, ¿sí? Una referencia, el número, ¿sí? La fecha, la cuenta, una breve explicación, ¿sí? La referencia y el haber, ¿sí? Acá nos da la explicación, ¿sí? Pero como les vuelvo a decir, esto lo vamos a ver mucho más fácil al momento de hacerlo. Simplemente, ¿no? Lo dejamos ahí, luego lo vamos a refrescar, porque no creo, ¿no? Que es más apropiado en la práctica, donde ustedes ya van manejando y van comprendiendo, ¿sí? Esto también lo vamos a ver que son las cuentas anuales, ¿no? Que, bueno, ya es lo último que uno hace, que es ese balance. ¿En qué situación estamos? ¿Sí? Acá vamos a hablar de las cuentas de pérdida, ¿sí? Las cuentas de ganancia, y hacemos un informe, ¿sí? De qué situación estamos, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir viendo después,
¿sí? En la práctica. Pero yo no quiero que hoy no nos vamos, ¿sí? Sin conocer qué es una cuenta, ¿sí? Ustedes recién me mencionaban, ¿sí? ¿Para qué nos sirven las diferentes cuentas? ¿Sí? Ahí está. Y bueno, acá nosotros a través de las cuentas nos va a permitir, fíjense estas palabritas, clasificar, analizar, ¿sí? Y registrar todo hecho económico, ¿sí? Esta información nos va a servir para que nosotros, o la empresa más que todo, ¿no? Pueda exhibir, vamos a decir, cuál es la situación patrimonial que está viviendo, ¿sí? Y la situación económica o información económica, ¿sí? Bien. Aquí vamos a conocer, aunque ustedes tal vez ya recuerden, ¿sí? La clasificación que tenemos de cuentas contables, ¿sí? Vamos a hablar de las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las del patrimonio neto, y vamos a tener estas dos, ¿no? De resultados, ¿sí? Unas positivas y les vamos a mencionar nosotros nuestras ganancias, ¿sí? Y los resultados negativos, todas las pérdidas, ¿no? Que tiene la empresa o que se produjo, ¿no? Fíjense aquí, ¿no? Vamos a hablar de activos, ¿no? Recién yo les estábamos mencionando, ¿sí? Y yo les dije que forman todos los bienes que tiene, ¿no? La empresa. Vamos a decir, ¿sí? Que serían los recursos, ¿sí? O los elementos, es decir, los bienes, ¿sí? Y vamos a tener también los derechos a cobrar, que también es plata nuestra, ¿sí? Que le vamos a dar un plazo, ¿no? Para poder cobrar. Fíjense acá, nosotros vamos a retomar nuevamente, ¿no? El pagaré, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Cuando vimos en su momento, podemos hacer referencia a ese derecho, ¿no? A cobrar. Fíjense aquí, ¿no? Uy, hablamos ya de las cuentas del activo, ¿sí? Y nuevamente volvemos a esta terminología, ¿sí? ¿Cuándo se debitan? ¿Cuándo se acreditan? ¿Sí? Lo vamos a usar constante. Fíjense, se van a debitar cuando ingresan, ¿sí? O sea, lo vamos a colocar nosotros en la columna del debe. ¿En dónde? En el libro diario, ¿sí? Que ya los vamos a conocer. Al contrario, no, se van a acreditar cuando ingresan, ¿sí? Y los vamos a colocar en la columnita del haber. Siempre vamos a estar hablando del libro diario, ¿sí? Nosotros hablamos, ¿no? De mayores o libros mayores o balance, también podemos decir, o incorporarle una palabrita más que es balance de comprobación. Cuando se da esta situación, ¿no? Vamos a decir que tiene saldo deudor, ¿sí? Pero como digo, lo vamos a ver mejor en la práctica, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Vamos a hablar lo opuesto, que es el pasivo, ¿sí? Donde aquí aparecen las deudas, ¿no? Que contrae la empresa, ¿sí? O tal vez esas obligaciones que también nosotros tenemos de pago. Y volvemos al ejemplo, ¿no? Que puede ser también, ¿sí? Ese ejemplo del pagaré, ¿sí? Fíjense aquí qué pasa, ¿no? Con las cuentas del pasivo, ¿sí? Se van a acreditar cuando ingresan. ¿Y dónde las vamos a colocar? En la columnita del haber, siempre en el mismo libro, ¿sí? Y se van a debitar cuando egresan, ¿sí? Cuando salen. ¿Dónde? En la columna del debe de este libro diario. Volvemos a hablar de los libros mayores o balance
de comprobación. Cuando se da esta situación, vamos a decir que el saldo que tiene es acreedor, ¿sí? Les estoy dando mucha información. ¿Qué dicen ustedes? A ver, cuéntenme. O pueden ir organizando y siguiéndome. A ver si se animan o no. Yo estaba siguiendo, profe. Vamos bien, ¿no? ¿Vos manejás esta información? Yo sí, profe, pero Sí, quizás si hay alguien que no entiende, sí, por que lo eso. diga, no se sigue y después se va a hacer más complicado al momento Exactamente. de la- Exacto, por eso trato de ser, vieron que voy muy despacito, yo les armé al momento de exponer lo justo, ¿sí? Lo necesario para que ustedes puedan ir memorizando e incorporando esta información por si no lo llegan a tener, ¿sí? Tal vez pueden decir ustedes, es muy, tal vez, infantil, ¿no? Pero si tenemos personas que todavía nunca, ¿no?, trabajaron, que es lo que a mí me piden, ¿no?, del instituto siempre, que yo haga esa bajada, ¿sí? Vaya despacio, ¿sí? Incorporando lentamente, ¿no?, toda información, más en nuestra área, ¿sí? Que yo si quiero puedo incorporar vocabulario tal vez más técnico, dar las clases de otra manera, pero ya sería muy elevado, ¿sí? Bueno. Espero que les sea útil, ¿no? Y a la vez sea conforme, ¿no? Para todos. Fíjense, vamos a hablar aquí del patrimonio neto, que ya los mencionamos hace un ratito, ¿sí? Al principio les dije cómo surge, ¿no?, este patrimonio neto. Es muy fácil de encontrarlo y de distinguirlo, ¿no? Porque es una resta, una diferencia entre lo que yo tengo que es positivo, que es el activo, y el pasivo, que son todas estas deudas, o lo negativo. Podemos sintetizarlo. Fíjense aquí, también, ¿no?, estas cuentas de patrimonio las vamos a tener que aprender esta terminología, ¿no? Fíjense, se van a acreditar cuando ingresan, ¿sí? ¿Y dónde las voy a colocar? En la columnita del haber, ¿sí? Se debitan, ¿sí?, cuando egresan. ¿Y dónde las coloco? En la columna del debe, ¿sí? Volvemos a lo mismo, siempre vamos a estar hablando lo mismo, ¿no? Vamos a incorporar, se acreditan, se debitan, libro mayor, comprobación, ¿sí? ¿Y qué saldo va a tener? ¿Sí? Cuando se da esta situación, ¿sí?, vamos a decir que el saldo es acreedor, ¿sí? Uy, uy, uy. Bien. Vamos a incorporar también las cuentas, ¿no?, de resultado positivo y de resultado negativo, ¿sí? Veamos primero, ¿no?, las de resultado positivo. Bueno, acá, ¿cómo lo vamos a expresar? No es más que con el dinero, ¿no?, que ganó la empresa. Fíjense, de nuevo, ¿no?, tengo que tener también, ¿no?, esta terminología, ¿sí?, cuando se dan los resultados positivos. Se va a acreditar cuando ingresan, voy a colocarlo en la columna del haber, ¿sí? Se debitan cuando egresan y lo colocamos en la columna del debe. Volvemos a lo mismo en los mayores, en los libros mayores. Cuando se da esta situación, voy a hablar de un saldo acreedor, ¿sí? Pero les digo, después vamos a volver a entenderlo mucho mejor, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Vamos a hablar de lo opuesto, ¿no?, cuando hablamos de resultados negativos. Un ejemplo típico y rápido de entenderlo y de comprenderlo van a ser cuando yo tengo que pagar un impuesto, pagar los sueldos de mis empleados o tal vez algún gasto
varios, algún gasto que yo tenga que realizar, ¿sí? Otra vez aparece. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta, ¿no? Utilizando esta terminología, ¿sí? Las cuentas van a tener las cuentas de resultado, se van a debitar, ¿sí? Cuando ingresan, ¿dónde las voy a colocar? En la columnita, ¿no? Del debe, se van a acreditar cuando egresan y la coloco, ¿no? En el lado del haber, por supuesto siempre del libro diario. Se da esta situación, ¿sí? En los mayores va a quedar reflejado que el saldo es deudor, ¿sí? Pero bueno, lentamente. Fíjense acá, ¿no? Yo les doy a conocer cuáles son las cuentas las más utilizadas, podemos decir, ¿no? Porque son muchísimas si nos ponemos a colocar a todas, ¿no? Bien, vamos a hablar de la cuenta caja, ¿sí? ¿Cómo la represento yo? Voy a tener el dinero, ¿no? En efectivo. Aquí debo aprenderme, ¿no? Cuándo se acredita y cuándo es el saldo. Si es, en este caso, cuando hablamos de caja, es deudor, ¿sí? Esto, un consejo, ¿sí? Que les doy en el trabajo práctico es hacer un pequeño cuadro donde ustedes puedan tal vez sintetizar, ¿sí? Eh, al modo para estudiarlo, ¿no? Para comprenderlo, ¿no? Yo cuando estudié esto me armaba unos cuadros súper sintéticos con la información más rápida, tal vez con algunas iniciales que a mí me permitían, ¿no? Recordarlas y memorizarlas, ¿sí? Pero ruido, eso les va a tocar a ustedes, ¿sí? Realizarlo, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar también, ¿no? En el caso de la cuenta banco, ¿sí? Vamos a colocar esta X porque no sabemos, ¿no? ¿Qué banco es, ¿no? Podemos hablar de un banco hipotecario, nación, ¿sí? Cuenta corriente, ¿sí? ¿Quiénes lo van a representar? Aquí les doy a conocer, ¿no? Dinero, cheques u otros valores, nos dice acá, que nosotros vamos a depositar en esa cuenta corriente, ¿sí? Aquí no quiero profundizarles mucho más porque les voy a hacer, tal vez les voy a complicar, ¿sí? Les doy el ejemplo y ustedes luego arman sus propios cuadros, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar también de los deudores por venta, ¿sí? ¿Quiénes los van a representar? Bueno, acá nosotros vamos a decir, uy, ¿vieron las personas que eh, realizamos alguna venta por fiado? ¿Sí? Entonces, para nosotros eso va a representar una cuenta, ¿sí? Y tenemos deudores en algún momento, ¿sí? Fíjense aquí, un ejemplo típico y rápido de comprender son los préstamos, ¿sí? Son beneficiosos para la persona que lo otorga, pero no para la persona que pide, solicita, ¿no? Un préstamo, ¿sí? Allí vienen las dificultades al momento de poder pagarlo, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar, ¿no? Luego ustedes, como les digo, vamos a hacer esto y los vamos a analizar después en la práctica, ¿sí? Los valores a depositar, ¿sí? No van a ser otro más que lo vimos, ¿no? Cuando vimos los comprobantes o documentos comerciales, hablamos, ¿no? De los cheques y hablábamos, ¿no? Que los podíamos recibir siempre, ¿no? De terceros, ¿sí? Bien, acá lo vamos a ver después en la práctica, ¿sí? Fíjense acá. Esta es una de las más fáciles, ¿no? De comprender, de entender, ¿no? Que es la cuenta de mercaderías, ¿no? Acá están todos los bienes
¿no?, que tiene la empresa, que están destinados para la venta, ¿sí? O también para revenderlos, ¿sí? Fíjense acá, nosotros podemos hablar en el caso de todos los elementos, vamos a decir, tecnológicos, ¿no? En este caso vamos a hablar de equipos de computación, ¿sí? Bueno, va a estar representado por todo lo que forma un equipo, ¿no?, de computación, la computadora y los demás periféricos, ¿no? La impresora, ¿no?, el escáner, el módem, ¿sí? Fíjense, estas son las más fáciles. Rodados, ¿sí?, que va a estar representado por los automóviles, ¿no? Tal vez tengan motos, ¿sí?, que nos van a permitir cumplir, ¿no?, con la actividad comercial, ¿sí? Esta también es muy fácil de entenderla, ¿no? Muebles y útiles, donde aquí las representa todos nosotros decimos los muebles. Fíjense quiénes son, ¿no? Aquí vamos a hacer mención a aquellos elementos que yo los puedo, ¿no?, mover, ¿sí? Vamos a hablar de escritorios, mostradores, sillas, ¿no? Bueno, fotocopiadoras, ¿sí? Bueno, teléfonos, ya lentamente ya se está dejando, ¿no?, de utilizar. Y esto también es muy fácil, ¿no?, cuando hablamos de instalaciones. No va a ser más que otros bienes, pero fíjense, ¿no?, acá vamos a hablar bienes adosados, ¿no?, que están, digamos, fijos, ¿sí?, en la pared, ¿sí? Allí les ponemos unos ejemplos: estanterías, ¿no?, carteles, alarmas, ¿no?, equipos, ¿no?, de refrigeración, los aires acondicionados, ¿sí? Bien, fíjense, son las 7:10. ¿Seguimos? ¿Quieren que sigamos y veamos todas las demás cuentas? Nos queda, no nos queda mucho. ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Nos queda poquitito. A ver. Como usted quiera, profe. Por mí, si quiere, profe, no hay problema. Como ustedes decidan. Yo no tengo problema, ¿no? Lo digo por ustedes porque por ahí nos pasamos, ¿no?, de la hora, pero yo digo que sigamos, ¿no? Así ustedes pueden hacer la actividad, ¿sí?, que es un cuadro esquemático, y así ya la próxima hacemos los asientos y les va a quedar como tarea tal vez estudiarlos un poquito, ¿no?, para que podamos hacer estos asientos así aislados, ¿no? Primero vamos a hacer asientos aislados para que ustedes me ayuden, ¿sí?, a resolver, y luego ya vamos a ir integrando todos los temas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, ¿no?, de cuentas patrimoniales del pasivo. Fíjense, lo opuesto, decíamos hace un ratito, ¿sí? Y aquí van a aparecer los acreedores, ¿sí? Bueno, aquí fíjense, ¿no?, quiénes son. Son esas personas, ¿no?, que nosotros debemos, ¿sí? Debemos dinero. ¿A dónde acá dejamos? Ya ve. Eso. Vamos a tener los proveedores, y que nosotros ya los estudiamos, analizamos, vimos, ¿no?, quiénes son los proveedores y que son necesarios, ¿no?, para poder cumplir la actividad, ¿no?, comercial, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a hablar también de los documentos a pagar, ¿sí? Y volvemos a los pagarés que ya los vimos, ¿no? ¿Recuerdan que eran los pagarés, ¿no?, esa promesa que hacíamos, ¿no?, de pago, ¿sí? Y que tiene un vencimiento ya establecido, ya fijado, ¿no? Fíjense, vamos a hablar también de valores diferidos a pagar, ¿sí? Acá vamos a hacer mención a los cheques, ¿no?, que se emiten, que se dan cuando tienen, ¿no?, una fecha, ¿sí?, y un pago diferido, ¿sí? Nosotros los vimos
también cuando vimos los cheques, ¿sí? Fíjense acá, vamos a mencionar las cuentas, ¿no? Del patrimonio neto. Son muchas más, ¿no? Del pasivo, ¿sí? Pero son muchísimas, entonces no vamos a mencionar a todas, ¿sí? Las cuentas patrimoniales de patrimonio neto, la más representativa, ¿no? Es capital, ¿sí? Donde aquí, ¿no? Nosotros lo mencionamos hace un ratito, ¿no? Se origina con esa diferencia, ¿no? Que va entre activo, ¿no? Y pasivo. Y vamos a tener también, ¿no? Las cuentas de negativo, ¿no? O pérdidas, que también no son tantas, ¿no? Son poquitas. Fíjense, hablamos de costos de mercaderías vendidas, ¿sí? Por supuesto que es el precio, ¿no? Cuánto cuesta, ¿no? Esa mercadería. Los impuestos, ¿sí? Aquí vamos a tener la gran variedad, ¿no? De impuestos, ¿sí? Luz, gas, internet, todo aquello que es necesario, ¿no? Para que una empresa pueda funcionar. Y bueno, alquileres pagados, ¿no? Es necesario, si se está por iniciar una actividad y no tengo un espacio físico, entonces debo, ¿no? Alquilar, ¿sí? Con todo lo que trae aparejado, ¿no? Alquilar, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar de intereses pagados, ¿sí? Ese recargo, ¿no? que se coloca, ¿sí? Que nos cobran constantemente los proveedores, ¿sí? Sueldos totalmente necesarios, ¿no? Recursos humanos para que puedan cumplir la función, ¿no? Cumplir cada uno con su actividad, ¿sí? Que también son necesarios, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar de gastos, ¿sí? Aquí van a ser todos los gastos que tal vez los necesite de manera diaria, ¿sí? Que van a permitir que mi empresa esté higiénica, en el caso, ¿no? De artículos de limpieza, y bueno, ¿no? Papeles que son necesarios, ¿sí? Aquí nosotros vamos a incluir también, ¿no? Los servicios, los gastos, ¿no? De servicios. Hacemos mención luz, gas, bueno, teléfono, en el caso que todavía se tenga, ¿no? Teléfonos fijos. Fíjense acá, fundamental, los fletes, ¿no? Que también nos va a permitir a nosotros brindar un servicio más, ¿no? A nuestro consumidor, ¿sí? Y bueno, no es más que ese importe que yo debo pagar, abonar, ¿sí? Para que lleven, ¿no? Acarreen, lleven mi mercadería. Fíjense aquí, vamos a tener comisiones pagadas, ¿sí? Que son aquellas, la misma palabrita nos está diciendo, ¿no? Nosotros retribuimos, ¿sí? A nuestros vendedores. Descuentos otorgados, ¿sí? Nosotros aquí, cuando tenemos productos, tal vez en promoción, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese descuento, que significa para nosotros algo negativo, pero bueno, más vale una venta, ¿no? Que no tenerla. Publicidad, fundamental, ¿no? Para que nuestro producto sea conocido, ¿no? Es totalmente necesario. Y bueno, y los seguros también, ¿no? Para en caso de incendios, ¿no? Es necesario, ¿no? Que nuestra empresa esté asegurada, ¿sí? Fíjense, vamos a tener aquí estas dos veces. Déjenme que vea. No. Mencionamos la pérdida y mencionamos acá las de ganancias, ¿sí? Y bueno, estas son las mejores, ¿sí? Son aquellas que nos
dan un beneficio, ¿sí? Las ventas, todas aquellas situaciones cuando nosotros vendemos, ¿no? Cedemos nuestros productos a cambio de dinero, ¿sí? Intereses cobrados, acá también a nosotros nos interesa y es cuando las empresas más ganan, ¿sí? Cuando se cobra, ¿no? Ese interés, ¿sí? Y los alquileres cobrados también vamos a tener, ¿no? Y descuentos obtenidos también en el caso que nosotros aquí tenemos situaciones cuando nos benefician, ¿sí? Con un pequeño descuento en algún producto que se realice, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Vamos a hablar de esa comisión, ¿no? Cobrada, cuando hay una retribución por algún servicio, ¿no? Que se prestó, ¿sí? Y vamos a tenemos una más, coloqué alguna, ¿no? No, de estas tenemos muchas más, ¿sí? Pero para que ustedes les sirvan, ¿no? Y conozcan las cuentas, considero que está bien. Pero si ustedes desean que veamos todas las demás cuentas, las vemos. No hay ningún problema, ¿sí? A ver, me van a decir si ustedes lo desean o no. A ver, veamos. A ver. Uy, díganme, ¿qué dicen ustedes? Profe. Digan, a ver, decime, Yo María. calculo, esas serían las que tendríamos que trabajar en el trabajo práctico, ¿verdad? Y digamos que sí, son las más usadas, ¿no? Si quieren, ¿no? Yo en el material de estudio puedo incorporar todas las demás, ¿sí? Si lo desean, ¿sí? Si no, como hice con el sistema el control de stock, ¿no? Sistema de proveedores. Usamos lo fundamental, ¿sí? Pero si ustedes lo desean, lo hacemos. Está bien. Ah, mira, ahí dice María que con esas están bien, dice. Bueno, miren, lo vamos a ver, vamos a hacer así. Cuando hagamos la parte práctica, ustedes me van a ayudar. Si llegan a ver cuentas que no están, las incorporamos, ¿sí? Pero veamos, a ver cómo nos manejamos, ¿sí? Y si todos pueden comprender, ¿no? Y poder realizar los asientos, ¿sí? Creo que vamos a hacer así, de esa manera. ¿Qué opinan? A ver. Tenemos que ir armando nosotros o sea, ir buscando todas las cuentas y tener a mano para la próxima clase, en el caso Dale. de que salga una cuenta nueva o algo, y ahí ya buscamos directamente, para no Bueno, ir cuenta, pues son muchas. muchísimas. Incluso Sí, después, eh, buscamos ahí, usted nos explica. bueno, dale, mejor hacemos así. Lo importante yo ahora, como les dije, trabajito práctico a hacer es ese cuadro esquemático bien didáctico que cada uno va a ser personalizado, ¿no? Al momento de hacer los asientos, ustedes se den cuenta rápido, ¿no? ¿Qué cuenta voy a usar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, yo les voy a subir estos dos hojitas, digamos, dos temas, las hojas de color, el material de estudio y el pequeño trabajo práctico para que ustedes vayan analizando, estudiándolo, ¿sí? Y el próximo martes ya nos juntamos a hacer algunos asientos, ¿sí? Pero los vamos a hacer de manera conjunta, ¿sí? Y esos no van a integrar, ¿no? Ustedes la integración la van a hacer hasta el sistema de proveedores. Frenamos ahí, vemos esta parte, porque si yo les pido que integren y hagan asientos, no
No sé, si ustedes se animan, aunque ustedes es un grupo muy desafiante, a ustedes les gusta más. Otros grupos me dijeron, no, profe, está bien, trabajamos con los asientos que usted nos da, usted nos guía, nos ayuda y nosotros comprendemos, ¿sí? Pero si ustedes lo desean, lo hacemos, ¿sí? Lo vamos viendo sobre la marcha, ¿sí? Uy, nos fuimos de la hora. Bueno, entonces, envío, ¿sí? Todos los materiales para que ustedes tengan para trabajar, ¿sí? ¿Quieren hacerme alguna consulta sobre los otros temas, correcciones? A ver. Profe, disculpe. Sí. En mi caso, yo después del cierre de módulo no le volví a mandar ningún trabajo, pero los tengo hechos, solo que me olvido de mandárselo. Tengo Sí. tiempo todavía, ¿verdad? Obvio que sí. Claro que sí. A ver, Así como ustedes me esperan a mí para las correcciones, yo los espero a ustedes. No hay ningún problema. Recuerden, gracias, profe. allá, sí, cuando estemos por terminar el curso, ahí yo les voy a decir, por favor, entreguen todos los prácticos. Y yo debo tener todas las devoluciones al día. Todas. Sí, porque yo debo pasar las notas a ustedes a Casa Central, ¿no? Para la confección de, bueno, quiénes son los que están aptos para rendir, ¿sí? Y luego las notas de final, ¿sí? Y luego, bueno, el certificado si lo aprobaron y ver si hay recuperatorios o no, ¿sí? No. Ustedes, a mí me controlan y yo los controlo a ustedes, ¿no? Es una cadena, ¿sí? Bueno, entonces, envíen, aunque estén atrasados, no importa. Ustedes envíenlos igual, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Los dejo entonces o no? ¿O quieren preguntarme algo más? A ver, yo espero. Yo tengo otra pregunta, disculpe. Sí, El cierre del módulo, ¿cuándo sería de este tema? de este tema, y bueno, tenemos que hacer en este módulo va a ser más que todo más bien teórico, ¿sí? Y yo les voy a pedir a que si se animan, miren lo que les digo, si se animan a armar algunos asientos, ¿sí? Y en clase exponerlos, ¿sí? Cómo los resolvieron, ¿sí? Porque es la mejor manera, digo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez los chicos que no entran a clase me van a decir, uy, ¿nosotros cómo hacemos? Lo envían de última, ¿sí? Envían algunos asientos, ¿no? Que en ese caso sería lindo poder integrar con la empresa, ¿no? Que ustedes están haciendo, que van a utilizar como ejemplo los que yo les voy a exponer. Tal vez les cambian situación, ¿sí? Y nada más, pero falta todavía, ¿sí? Vos recordar, tuvimos cierre de módulo, que era el de control de stock que ustedes integraban con la empresa que ustedes estaban analizando. Sistema de proveedores, también, ¿sí? Que ese lo pueden enviarlo si quieren, ya están en condiciones. Yo ya estuve recibiendo algunos, ¿sí? El fin de semana corregí. Y este recién empezamos. Así que vamos despacito en esta parte, ¿sí? Profe, el cuadro de control de stock de nuestra empresa, ¿ya se lo podemos ir enviando o todavía no? ¿O va a No, mandar sí. usted un trabajo práctico directamente? No, envíalo ya envíalo. Sí, ya estuve recibiendo algunos y les envié las correcciones a los que... Yo la última corrección que hice fue el domingo. El domingo estuve corrigiendo, ayer no, porque yo tengo clases a la tarde, toda la tarde, y no, ahora termino con ustedes y vuelvo nuevamente al Gmail, ¿sí? A seguir enviando correcciones, ¿sí? Pero envíalo, Jessica, envíalo, ¿sí? Sí. Voy a tardar, por supuesto. Siempre tardo bastante, pero los fines de semana son los días que yo más calmo tengo y me pongo a corregir y a enviar devoluciones, ¿sí?
Bueno, Bueno, dale, profe. sí, dale. ¿Alguna consulta más? ¿No? ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo, ¿sí? Denme un tiempito para que pueda subir los contenidos al campus, también debo hacerlo. Bueno, un gusto, ¿no? Que estén presentes y espero haber sido clara, ¿no? Eso también es importante, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe. Muchas gracias. Eso, muchas gracias por responder. Nos vemos, que estén muy bien. Ay, ahí está María, muchas gracias. Eso.